Reporte 100. Está Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, con nosotros esta mañana. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué datos fueron los que se revelaron este fin de semana? Fue el número de trabajadores asegurados por el IMSS, lo cual se toma como un indicador sobre la generación o pérdida de empleo. En el caso de Sonora, Juan Carlos, bueno, se dio a conocer ya la cifra, ¿no? La cifra de empleo de trabajadores asegurados al mes de marzo, que en este caso fue de 630,894 trabajadores. Es una cifra inferior a la de marzo del año pasado, en un 0.6%, ¿sí? Eso significa que hay una pérdida de empleo, si lo comparamos de manera anual, de marzo a marzo, hay una pérdida en el empleo aquí en la entidad de 3,514 trabajadores. Sin embargo, Juan Carlos, si comparamos el dato de marzo con respecto al dato de febrero, pues resulta que se han perdido aquí en la entidad empleos formales 10,243 empleos, cuando generalmente en años atrás, en el mes de marzo, generalmente se estaban generando 10,000 empleos en relación al mes de febrero. Cada mes de marzo, si lo comparábamos con febrero, estaba generando en promedio 10,000 empleos. ¿Qué ocurre? Ahora en marzo, pues resulta que no se generaron, se perdieron más de 10,000 empleos formales aquí en la entidad con respecto al mes de febrero. Pues esto ya implica que ya tenemos una afectación en la parte económica, lo cual se está traduciendo ya en una pérdida del empleo formal aquí en la entidad. Si lo analizamos de manera sectorial, pues vemos que tanto el sector primario, el sector agropecuario, como el sector industrial, en este momento son los que se están viendo más afectados. Hay una pérdida en el sector agropecuario de empleo del 7.1%. Si lo vemos en industria manufacturera, hay una pérdida del 1.8%, en la minería hay una pérdida un poco mayor, que es del 7.2%. Hay sectores que todavía en el mes de marzo mantenían cierto nivel de actividad que les permitió generar empleos. Por ejemplo, la construcción reporta un crecimiento para el mes de marzo del 2.9%, al igual que la actividad comercial, que generó un crecimiento del 1.3%, esto en el mes de marzo, ¿no? Entonces, ya estamos viendo los efectos de esta contingencia sanitaria, pues ya está generando una contingencia económica que desafortunadamente, bueno, ya se está reflejando en una caída en la generación del empleo aquí en la entidad. Ahora, Marco Antonio Córdoba, ¿se puede atribuir esto totalmente, estos 10,243 empleos menos entre febrero a marzo de 2020 al COVID-19? Sí, Juan Carlos. Sí, el principal factor que está incidiendo en la afectación de la economía y en este caso, bueno, del empleo, es el COVID. El COVID-19, en el sentido de que hay un efecto externo, un choque externo. Esto implica que la actividad productiva a nivel mundial está disminuyendo, hay una menor demanda de productos en el mercado internacional, bueno, y eso afectó, bueno, aquí a las empresas exportadoras. Por otra parte, también hay un efecto interno, también principalmente, bueno, por el COVID, que se está generando la cuarentena, para disminuir los efectos. Bueno, eso está provocando también el cierre, el paro de empresas, y algunas están, bueno, tomando la decisión de no tener ya algunos trabajadores, ¿no? Y eso está generando el desempleo. Entonces, el principal factor, Juan Carlos, es el COVID-19, porque al mes de febrero el empleo en Sonora ya mostraba ahí signos de recuperación, ya había ahí un crecimiento del 1.9%, se estaban generando más de 15,000 empleos al mes de febrero. Entonces ya la actividad económica de Sonora antes del COVID-19 pues ya mostraba ahí cierto crecimiento, ¿no? Ciertos signos de recuperación. Sin embargo, ya al mes de marzo esta cifra ya se disminuye y la atribución principal es el COVID-19. ¿Se puede inferir cómo va a transcurrir el mes de abril en materia de empleos en Sonora? ¿Hay algún dato que pudiéramos proyectar para el mes de abril? Si en marzo se perdieron 10,243 espacios de trabajo registrados ante el IMSS con respecto a febrero, ¿podemos tener una proyección para abril? Se podría tener, Juan Carlos, sí.
probable es que sea una cifra similar, en el sentido de que ya en el mes de abril ya el cierre de las empresas es más extensivo, ya fue más extensivo tanto al sector industrial, el sector comercio, entonces sí estaríamos esperando una mayor tasa de desempleo que se va a traducir en una disminución en la generación del empleo. Sí. Lo que sí se puede en este caso simular o hacer un pronóstico, Juan Carlos, es para el cierre del año. Y para el cierre del año aquí hay varios escenarios. Un escenario optimista sería que la economía sonorense cayera un 4%. Registrara una caída del 4%. Ese sería un escenario optimista. Si esto ocurre, se estarían perdiendo aproximadamente 15,050 empleos en la entidad, en un escenario optimista. En un escenario normal, ¿sí?, o inercial, como se le llama, donde la economía sonorense estaría cayendo un 6%, el empleo se estarían perdiendo aproximadamente 23,500 empleos con esta estimación. Sin embargo, ya en un escenario pesimista, que en este caso es del 8%, una caída del 8%, se estaría traduciendo en una pérdida de aproximadamente 31,400 trabajadores. Esto, bueno, en función de un modelo estadístico para simular el comportamiento del empleo al final del año, ¿no? Ahora, si 630,834 sonorenses es la cifra de registrados ante el IMSS en marzo, ¿verdad? Así es. Sí, de esos 630,834 sonorenses son los que tienen un empleo pues registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuántos más están, digamos, en un régimen de prestación de servicios profesionales, que hagan sus declaraciones ante el SAT o que estén en la informalidad? ¿Qué número de sonorenses está no registrado al IMSS, pero sí tiene un empleo, Marco Antonio? ¿Es posible saber eso? Pues mira, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social maneja algunas cifras, sí, no tan precisas. Señala que a nivel estatal hay 1,455,000 trabajadores o personas ocupadas, ¿no? De ese 1,455,000, 630,000 están dentro del IMSS, dentro del empleo formal, pero también hay que considerar aproximadamente 100,000 trabajadores que trabajan en instituciones de gobierno, claro, federal, estatal y municipal, que están dentro del ISSSTE, ¿no? Dentro de un régimen, pero en este caso del ISSSTE. Entonces, aproximadamente la mitad de trabajadores, o sea, de ese 1,455,000, aproximadamente 700,000 empleos, están en la informalidad. Si están en la informalidad, eso implica, bueno, que no tienen prestaciones sí, económicas, como si las tuviera alguien del IMSS o del ISSSTE, ¿no? ¿Hay manera de medir las pérdidas de empleos en este sector que no está registrado ante el IMSS y que serían unos 700,000 sonorenses? Sí, esto lo hace INEGI. INEGI lo hace cada mes. Tendríamos que esperar la cifra el dato del mes de abril, aunque INEGI ya señaló que no iba a realizar algunas encuestas. Esperemos que esta sí la esté monitoreando. Entonces, sí hay forma, Juan Carlos, sí hay forma, y esto nos lo da a conocer INEGI cada mes. En este caso, para el mes de abril ya estaríamos esperando el dato del mes de marzo y por lo tanto, para el mes de mayo ya podríamos tener un dato más preciso en relación al mes de abril, ¿no? Sobre las personas que no tienen, que no están en la formalidad. Muy bien, Marco Antonio, muchas gracias por tomar esta llamada. Vamos a esperar a ver las cifras de abril y pues seguramente pues van a ser un poco más graves porque en marzo apenas empezaba esta situación. Muchas gracias. Un gusto, Juan Carlos, estar con ustedes. Igualmente, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, Marco Antonio Córdoba. Reporte 100.